mínima, de no sé qué. Bueno, hola a todos de nuevo. Empezamos ahora a grabar porque tuvimos problemas con el ser hospedador. Bueno, ¿cómo decías, Mariam? Que era la unidad mínima de algo, pero no me acuerdo qué era. de vida, ¿no? Bien, es la mínima porción viva de materia. Excelente. Es el nivel de complejidad en el que aparece la propiedad emergente de la vida. La propiedad emergente de la vida. Bien. Bueno, acá me avisan que el problema está en que estamos en el link viejo. Así que lo que vamos a hacer la semana que viene, voy a actualizar el link, ingresen todos de nuevo por el campus y vamos a ver qué onda, qué pasa con ese tema. Así que, a ver qué me dice acá Liliana. O sea, estábamos nosotros mal y todo el resto bien en el link, digamos. Sí, después dice que chicos, ¿qué pasó? Sí, aparentemente sí, bueno. Debemos haber perdido algunos estudiantes con eso. Bueno, entonces, como decía Mariano, mínima porción viva de materia, la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué significa unidad estructural y funcional? Estructural porque es la unidad de vida que conforma la estructura de un ser vivo. Funcional porque ahí se cumplen los procesos básicos de la vida. Estamos hablando del metabolismo celular, lo que da cuenta de la existencia de la propiedad emergente de algo vivo. Una cosa viva, que la propiedad emergente de la vida, empieza en el nivel celular, es el primer nivel biótico. Después las propiedades, digamos, los niveles de complejidad superior, continúan con esta propiedad que es la vida, ¿no? Son inclusivos, ¿no? El tejido está vivo, el órgano está vivo. ¿Por qué? Porque a nivel inferior aparece la propiedad de la vida y eso va permitiendo que se mantenga. Y a ver ustedes, ¿por qué creen que será importante que futuros psicólogos estudien esto? Para descartar posibles causas biológicas, no sé, algún problema que tenga un paciente o algo por el estilo. Bien, muy bien. ¿Y por qué crees que el tema celular específicamente? Yo creo que porque por lo mismo, pero porque hay que saber cómo funciona el cuerpo para poder entender procesos psicológicos. Si Bien. ponerle a una persona tiene una mala alimentación, puede llegar a tener, no sé, capaz estoy inventando, ¿no? Pero, no sé, problemas de, ¿cómo se dice? No me sale, de depresión. eh, entonces, para no confundir eso, digamos. Bien, bien. Tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con no confundir cosas orgánicas, ¿no? Biológicas con cosas psicológicas. Si bien somos una unidad, ¿no? Tenemos que saber diferenciar. Ahora, es importante, ya va Agus, ¿eh? Es importante que entendamos el nivel celular, porque es el primer nivel sobre el cual se basan los siguientes niveles. Entonces, hay muchos procesos que se padecen en el nivel celular que por una cuestión de arrastre, ¿no? Porque el sistema funciona como un todo, de manera coordinada, van a tener efectos, cosas que pasan a nivel celular, a niveles superiores. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la comunicación celular, que pertenece al nivel celular, vamos a ver que muchas de las consecuencias de un mal funcionamiento del nivel celular va a tener consecuencias en el todo. Por ejemplo, cuando hablemos de eh, sistema endocrino, que es decir, células que forman parte de una glándula endocrina que producen hormonas, que son sustancias químicas, mensajeros químicos que viajan a través de la sangre, largas distancias. Si hay algo que a nivel celular está funcionando mal, por ejemplo, no hay suficiente materia prima para producir esas hormonas, no vamos a poder tener el efecto esperado porque esa hormona no va a estar. Y eso va a estar fallando a nivel celular. Y eso va a tener un montón de consecuencias a nivel social, a nivel psicológico y a nivel biológico, claramente. Para ver si una persona tiene un buen o mal funcionamiento y de esa forma cómo influye en lo psicológico. Sí, claro. Nosotros no vamos a andar mirando en un laboratorio, ¿no? Células, pero sí vamos a verlo por los efectos, el comportamiento de la gente. Lo estructural, me pregunta Agus, ¿qué me refiero? Que las células son lo digo en criollo, son los ladrillitos que conforman parte de la pared sistema humano. Los ladrillitos son células, es decir, estamos conformados por células, somos células. Todo esto que ven, salvo la ropa, digamos, son células. A mí, yo soy células, son un montón de células. Somos organismos pluricelulares, ¿no? Vieron que cuando leyeron la definición de célula, viene de la palabra celda,
porque el primer persona que vio una célula vio en el microscopio un árbol y vio que estaba conformado por pequeños compartimentos, pequeñas celdas. Después eso se transfirió a las células animales y después dijeron todos los organismos vivos están formados por células. Esa fue la historia del concepto histórico de célula. Entonces nosotros cuando nos miramos todas las partes de nuestro cuerpo vamos a encontrar células, vivas o muertas, pero células van a encontrar, ¿no? Bien. ¿Podemos entender la célula como un sistema abierto, complejo y coordinado? ¿Qué pensás, Belén? Que sí, porque en la célula, por ejemplo, se producen reacciones químicas, Bien, como abierto. que se intercambia materia. Perfecto. El metabolismo celular, clave de la vida, se produce adentro de la célula, por eso se llama metabolismo, los procesos anabólicos y catabólicos. La respiración se produce, celular, se produce adentro de las células, mitocondrias, ahora cuando veamos, Lucía. Es decir, que con glucosa y oxígeno se produce energía, que es la que va a utilizar el cuerpo, y desechos, que es el agua y el dióxido de carbono. Pero a partir de la respiración que producen las mitocondrias, que es una organela de la célula, nosotros obtenemos energía para los demás procesos. Muy bien, abierto por eso. ¿Complejo por qué? A mí, yo también. Sí, dale. Y se me ocurre porque está formado por muchas cosas. También, por ejemplo, tiene núcleo. Excelente, excelente. Complejo porque hay un montón de niveles inferiores que dan cuenta del nivel superior, que estamos hablando de un nivel celular. Excelente, complejo, compuesto por un montón de elementos. Y coordinado, justamente porque estos elementos trabajan en equipo, en conjunto, con un objetivo común. Muy bien, Belén. Ya tenés un punto del examen. Ojalá. Ojalá pudiera hacer eso, ¿no? Me encantaría. Pero no puedo. ¿Se puede relacionar con el concepto de homeostasis y retroalimentación? ¿Qué pensás, Mati? ¿Se puede? Me mataste, justo estaba pensando que no me pregunte esta. No me preguntes qué batiste, cagaste. Bueno, a ver, ¿qué significa la homeostasis? ¿Sabes? La homeostasis era lo que mantenía estable al organismo, ¿puede ser? Va por ese lado. Es el conjunto de procesos que buscan mantener el equilibrio de un organismo. Es decir, ¿se acuerdan la botella? Que tenía una botella tapada y otra que estaba abierta con un gotero y que perdía agua por un lado. La homeostasis es eso, es dinámica, es un conjunto de procesos que busca estar en equilibrio. ¿Entiendes? Sí. La célula todo el tiempo produce desechos y a su vez incorpora nutrientes. Todo el tiempo está buscando la homeostasis, ¿no? El equilibrio constante, dinámico. Y lo hace con una retroalimentación. ¿Qué significa? Que cuando la cosa sube por demás, nosotros tenemos un medidor que va midiendo todo el tiempo. Supongamos, se los voy a dibujar acá. Vamos a aprovechar el pizarrón. ¿No? Tenemos la célula, ven acá, es una célula, el núcleo, ¿no? Y tiene diferentes receptores. No, vamos a suponer acá. Vamos a poner como si fuera un receptor que está acá. Esto es bien gráfico, pero para que lo entiendan. Este receptor que está acá va midiendo todo el tiempo. ¿Qué vamos a otro color. Está todo el tiempo midiendo. Y tiene una liñita acá que es como si fuera, vamos a hacer un termómetro. ¿No? Un termómetro, ¿no? Y va viendo. Tenemos suficiente, vamos a suponer, ejemplo, ¿no? Agua. Y tenemos que tener siempre por encima de esta medida. ¿No? Por acá. Falta agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un conjunto de procesos para que ingrese agua. Entonces, pero suponemos que tiene por demás. Entonces va a ser un conjunto de procesos para que libere agua. ¿No? Busca mantener el equilibrio. Entonces, eso pasa con nutrientes, por ejemplo, o pasa con iones. Entonces, no sé, falta potasio. Sobra potasio. Falta sodio. Sobra sodio. Necesitamos energía. Entonces también hace, bueno, así todo el tiempo. Hace cosas para mantener el equilibrio. Y lo hace midiendo, retroalimentación. Negativa, ¿qué significa la retroalimentación negativa? Es que corrige el desvío. Cuando hay de más, lo lleva al punto medio. Cuando hay de menos, lo lleva al punto medio también. Siempre lo vuelve al equilibrio, el medio. Eso es la negativa. La negativa no significa que baja.
A veces baja y a veces sube. La retroalimentación negativa, ¿por qué? Porque reduce la respuesta, busca mantener el equilibrio. La retroalimentación positiva lo que hace es retroalimentar la respuesta para incrementar esa respuesta. Por ejemplo, un ejemplo de retroalimentación positiva es cuando el bebé está naciendo, con la cabeza empuja sobre el canal de parto, sobre, digamos, el cuello uterino, y ese empuje, lo que el cuerpo lo lee como liberación de oxitocina, que es la hormona que favorece el empuje al nivel del útero. Entonces, en vez de decir producí menos, dice producí más. Y el bebé empuja más, y más, hasta que el bebé sale. Es un proceso impresionante. Impresionante. Tengo una foto, no sé si la llegan a ver, que estoy ahí cuando nació Guadalupe. Impresionante. Tremendos. ¿No? Y eso es positivo. Va aumentando y cada vez más. Después de eso, vuelve a haber una retroalimentación negativa. Se reduce hasta llevarlo a nivel basal. Bueno. Bien. Bien, Mati. Bloque de trabajo, actividades 1 y 2. Primera actividad. En la primera actividad, ¿les gusta Marvel? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Medio no? Sí. Sí, más o menos. Agus, más o menos. Agus Joaquín dijo que sí. Sí, Sari. Bien, muy bien. Felicita, sí, a mí también me gusta, che. Vamos, bien, bueno. Bueno, Cata, entonces vas a tener que participar. Ponete la cámara, Cata, dale. No te veo. Bueno, tenemos, analiza las siguientes figuras y luego elabora una conclusión basada en las diferencias que puedes observar. Bien. Cata, ¿vos estás ahí? ¿Tenés el micrófono para poder hablar? Pero no hice nada. No llegué. No importa, lo vamos a hacer juntos, pero traten de hacerlo, porque si no, los que se van perjudicados son ustedes. No nos va a alcanzar el tiempo para ver todo el práctico y están atrás las manos cuando tengan que hacerlo solo. Es la oportunidad que tienen que hacerlo antes. Tienen que hacerse el tiempo, chicos. Si no, esto se van a cansar de que se los diga, pero si no, tengo que ser realista. Si no, van a desaprobar. Es la verdad. Es una materia que no les va generalmente bien a los chicos, a los estudiantes, porque muchos se esfuerzan y no les va bien igual porque es complejo. Pero muchos otros pasa así que no llegan con las cosas hechas. Entonces después les va mal. Así que Cata, dale, recién empezamos, hay que meterle. Profe, damos todas las referencias. Tengo que irme al médico, pero para la próxima clase participo mejor. Bueno, dale, Mica. Bueno, Cata, vamos a ver. Entonces tenemos que analizar estas 3 células. Fíjate que hay referencias, y cada una de estas referencias apunta a diferentes cosas. Fíjate la célula secretora. ¿Qué es lo que tiene mucho? ¿De qué organelas tiene mucho? No, profe, me mataste. Posta que no leí nada porque me estoy poniendo de Pero pie. Cata, no tenés que haber leído nada, tenés que mirar, mirá. Mirás el gráfico y tiene referencias. 1 es membrana plasmática, 2 son vacuolas, Sí, sí. 3 citoplasma, 6 retículo endoplasmático rugoso, O sea, ¿qué tiene más? Y, 4 al aparato de Golgi. tiene aparato de Golgi, muy bien. O sea, Aparato sistema. de Golgi grande. Bien. Profe, ¿Qué? ¿Quién habla? ¿puede ser que tenga mucho de retículo endoplasmático liso? A ver, Agus. Y liso, mirá, no veo mucho yo liso. A ver, ¿dónde ves liso? Porque yo puse como que era ese, pero no estaba segura. 8. Fíjate, ¿cuántas referencias 8 hay acá? Ninguna. No, no hay, pero Entonces me no. confundí entonces con alguno. No, era el rugoso. Es, Me confundí. tiene mucho. Es el núcleo, Ah, sí, era el rugoso. un núcleo grande con mucha información, pero a su vez, lo que vemos es todos tienen la misma información igual, ¿eh? En el núcleo son todos iguales. Lo que tiene son diferentes organelas. Eso se debe a la Ah, sí, me confundí. especialización. Había puesto Cada una rugoso. de estas células está especializada con una función distinta. Y eso que va a hacer va a tener organelas distintas para cumplir esa función. Fíjense la célula secretora, tiene muchos retículos endoplasmáticos rugosos, que la función es justamente, porque tiene ribosomas, producir proteínas. Esto que hoy preguntaba Mariano, creo. Y como tiene muchas proteínas,
hay complejo de Golgi, que es lo que hace las empaqueta, es decir, las pone en vacuolas. ¿Y por qué las células secretoras las pone en vacuolas? Porque después las va a liberar a los espacios intercelulares, esas proteínas que fabricó, porque es una célula que produce, que secreta, que produce cosas y las libera. Por eso está especializada de esta forma. ¿Se entiende, Cata? Sí, gracias. More, también el núcleo, todas tienen núcleo. Hay células que después se especializan tanto que pierden el núcleo, que son los glóbulos rojos. Pero es una excepción. Es una excepción. Profe, Todas las células tienen núcleo. Sí, Nacho. en el teórico habían dicho que como que era al revés, que las procariotas, que son las que no tienen núcleo, vienen antes, o sea, como que la eucariota como que, digamos, evolucionó a tener núcleo. Exactamente. Pero recién dijiste que las que tienen núcleo, más adelante dejan de tener núcleo. No, O sea, porque la- estamos definiendo, ¿no?, a periodos temporales distintos. La evolución estamos hablando de millones y millones de años. ¿Está bien? está No bien. existían Sí. las células eucariontes, existían solamente procariotas y pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Miren cómo pasaron cosas, los memes, ¿viste? Pasaron Sí, cosas, sí, sí. lo vamos a decir así, digamos, bien reducido, hasta que de golpe evolucionamos a tener células eucariotas, es decir, que tienen un verdadero núcleo. Eu significa verdadero, carionte es núcleo. Está. Procariota Es- significa antes del núcleo. Ahora, las células, hay células indiferenciadas, eso lo vamos a ver, que por diferentes procesos químicos se van especializando en diferentes procesos. Todas estas células vienen de células iguales. Fíjense que todos nosotros venimos de la unión de dos células, un espermatozoide y un óvulo. Dos células que tienen, eso lo vamos a ver, la mitad de la información genética, bueno, no nos compliquemos todavía, se unen y de una sola célula. Es impresionante el milagro de la vida, chicos. De una sola célula se produce esto que estamos viendo acá. Es muy grosso. Esa única célula después se va diferenciando y va produciéndose un montón de células distintas. Nacho se caga de risa lo que digo, pero. O sea, es la verdad, Nacho. Es que, no, es que se nota como, ¿por qué sos profesor de esto? Porque te encanta, No, básicamente. me gusta. Pero, a ver, me encanta la psicología en realidad, ¿eh? Yo soy psicólogo y me encanta, pero esto es muy importante porque van a entender un montón de cosas de cómo funciona el ser humano a partir de eso. Pero bueno, más que nada, soy un apasionado de la vida. Por eso también me pasa estas cosas. Que la vida exista me parece un milagro tan grande e impresionante que, bueno, me impresiona alguna vez. Bueno, vamos con la siguiente, Nacho. Vamos con la Profe, siguiente. pará, Sí, decime. ¿me podés explicar bien lo de aparato de Golgi? Eso que no lo entendí. Que lo Bien. dijiste. Lo que ven acá son diferentes organelas. Las organelas son la analogía de los órganos del sistema humano. Es decir, como si esto fuera un ser humano, estaríamos hablando del estómago, de los pulmones, ¿se entiende? Las organelas son estructuras celulares, son macromoléculas, son estructuras supramoleculares, todavía de nivel complejidad inferior, ¿se entiende? Que trabajan en conjunto para cumplir una función predeterminada. ¿Hasta ahí me seguís, Belén? Bien. Cada una tiene una función distinta, como cualquier órgano o organela. Trabajan en conjunto para una función común. Las funciones de cada uno las tienen en la ficha bibliográfica para ir leyendo, pero el complejo de Golgi específicamente lo que hace es un sistema de endomembranas. Y un sistema de endomembranas significa que son como, pensá como un laberinto, ¿no? ¿Se entiende? Un sistema como de endomembranas, una cosa así, por donde van viniendo las proteínas o las diferentes sustancias que fueron fabricadas, ya sea lípidos que son fabricados en los retículos plasmáticos lisos, o proteínas que son fabricadas en los ribosomas, retículos plasmáticos rugosos, pasan al sistema de endomembranas siguiente, que es el complejo de Golgi, y ahí se empaquetan. Es como cuando vos vas a la verdulería y te meten las cosas en una bolsa, para que no se te pierdan las cosas y las puedas llevar de un lado a otro. Bueno, eso mismo hace el complejo de Golgi. Es el verdulero que te pone las cosas dentro de una bolsa para que las puedas llevar de un lado a otro. La bolsa es la vacuola, que es eso que es donde la mete adentro. Entonces vos llevás tus frutas desde la verdulería hasta la casa, que sería, vos llevás lo que produjo la célula, lo liberas y se viaja hasta donde tiene que llegar. Eso hace el complejo de Golgi. ¿Se entendió? No van a poder decir en un final el complejo de Golgi es el verdulero. ¿Se entiende? Yo se lo explico así para que lo entiendan.
Ya, le digo la definición teórica y le digo también la explicación. Bueno, vamos Nachito. Esta es una célula nerviosa, una neurona. Fíjate que tiene estas ramificaciones que son las dendritas y esta parte de acá que es el axón. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto que está acá son las vainas de mielina, lo vamos a ver más adelante. Específicamente nos vamos a guiar por las referencias que tenés acá. ¿Qué ves que tiene mucho? ¿Mucho qué tiene? Puede ser retículo endoplasmático rugoso. A ver, tiene muchos retículos endoplasmáticos rugosos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más tiene mucho? Y ahora me mataste. El retículo endoplasmático liso. A ver, retículo endoplasmático liso, 8. Tiene acá un poquito, no tanto. Tiene Pero acá. no es todo lo que alrededor, o solo todo lo que tiene alrededor del núcleo es Mirá, solo rugoso, digamos. tiene mucho rugoso, todo esto es el sistema de endomembranas, complejo Golgi y todo hasta acá, ¿no? Pero tiene, vos fíjate, un poco, el retículo endoplasmático liso hasta acá, y muchas mitocondrias también, 1, 2, 3, 4 mitocondrias, dice Morena, claro. ¿Por qué? Porque la neurona produce neurotransmisores. Los neurotransmisores se producen en los sistemas de endomembranas, en los retículos. Muy importante que tenga. Y a su vez, mitocondrias tiene porque se gasta mucha energía en la célula. Después cuando veamos comunicación celular y veamos la sinapsis, vamos a ver que la transmisión nerviosa necesita recuperar algunos iones que se pierden cuando va viajando el impulso nervioso, que uno utiliza un transporte activo, que es la bomba sodio-potasio, que lo vamos a ver hoy, que gasta energía. Y ese gasto de energía necesitamos ATP. Y ese ATP, ¿dónde se consigue? En las mitocondrias. Por eso la célula nerviosa se especializó y tiene muchas mitocondrias porque necesita mucha energía. ¿Se entiende, Nachito? Bien. Bueno, a ver. Luz, ¿estás ahí? La perdí, Malú. Bueno. Pedro, ¿estás ahí? Hola, profe, no sé si se escucha. Perfecto, Pedro. Un gusto conocerte. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, che, vos? Bien, bien. No ¿Podés tengo poner la cámara. cámara? ¿O no podés poner cámara? Pasa que no tengo el internet. Ah, dale. Perfecto. Capaz Bueno, si Pedro, la próxima entro con el celu y puedo. dale. También lo que puedes hacer, viste, es conectar el celu con la compu para que puedas usarlo como cámara del celular, viste, que hay unas aplicaciones para hacer esas cosas. Ah, bueno, Está bueno eso para que puedas verlo con la compu que se ve mejor. Bueno, vamos a analizar juntos la célula muscular lisa, ¿dale? dale. Bueno, vos fíjate que tiene una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿ves todo esto que está acá? La membrana plasmática. ¿Viste que tiene una membrana distinta que la tienen las otras células? ¿Viste? Sí, Como más gruesa, como si fuera preparándose para encastrar tipo un rompecabezas, ¿no? Esa es la función. ¿Qué más viste que tiene distinto? A ver. este. Y tiene muchas menos vacuolas que la secretora, por ejemplo. Excelente, excelente. La gran diferencia es que no tiene vacuolas, esa es la gran, gran diferencia. ¿Por qué no tiene vacuolas? Porque su función no es la de producir ni neurotransmisores ni ningún tipo de sustancia. La función de la célula muscular lisa es la contracción y relajación, o sea, permite el movimiento. Entonces, la gran diferencia es que tiene una membrana específica que permite la unión, pero que no produce otras sustancias para liberar. Exactamente eso, Pedro. Genial. Muy bien, te felicito, muy bien. Fíjense que yo le puse acá los tres Ironman distintos, porque hablando justamente de la diferencia según la función que quiere cumplir, ¿no? Cada célula se va especializando. Ahora lo vamos a volver a ver. Lo vamos a ver acá, primero, así después. Esto, para que lo entiendan, es como Steve Rogers. Steve Rogers era un soldado. Steve Rogers que lo llamaba, ¿no? Si alguien sabe el nombre, me lo corrige. Era un soldado indistinto, indiferenciado, que le aplicaron el suero
y que después del suero se transformó en Capital América. Es decir, de células indiferenciadas totipotenciales reciben mensajeros químicos que lo que hacen es que se vayan especializando en diferentes funciones, pero todos vienen de células indiferenciadas, todos son iguales. Se transforman en un glóbulo blanco, en un glóbulo rojo, una neurona, un oligodendrocito, un astrocito, una célula epitelial, diferentes tipos de células. Pero todo, porque ¿para qué? ¿Para qué se diferencian? Para cumplir una función distinta y para cumplir una función estructural distinta. Por eso hablamos de unidad estructural y funcional de los seres vivos. La célula. Clave, chicos, que entiendan eso. Bien. ¿Me siguen ahí? Bueno, a ver. Marcos, ¿estás ahí vos? Sí, profe. Grande, ¿Se me escucha? Marcos. Sí, perfecto, impecable. ¿Cámara te podés poner? Sí, me pongo cámara. Dale, Marco. Vamos. ¿Cómo va? Dejate la cámara puesta, que si no es un embole para mí si no los veo. Y bueno, profe. Dale. Es como si están en la clase, es como están en la clase, así nos podemos ver. Yo, si no les veo la cara, no sé si entienden, si no entienden. Para mí, yo tengo acá, por ejemplo, a Belén y a Nacho, son los que me aparecen adelante. Y cada vez que hacen una cara, a mí me guía para saber si van entendiendo. Necesito verle las caras para saber si van entendiendo lo que dicen, ¿no? Ellos son los primeros que se ven beneficiados. Porque yo veo que ponen cara así, así esa cara, yo entiendo que no entendieron nada. Pero si ponen, hacen así, Nacho todo el tiempo va haciendo así, sonríe, no sé qué cosa, yo me voy dando cuenta que va entendiendo. Ok, bueno, a ver. Bueno, a ver, ¿por qué el hombre se considera un organismo complejo y coordinado? ¿Querés que te lea el parrafito? Dale, espectacular, bien. Dale. Puse, los seres humanos están conformados por un sistema complejo de células con cierto nivel de organización. Comenzando por lo más amplio, podríamos decir que estamos compuestos por varios sistemas de órganos. En este caso utilizaremos el sistema digestivo como ejemplo. El sistema en cuestión está compuesto por varios órganos que cumplen diversas funciones especiales. Si nos adentramos en este nivel y tomamos de ejemplo el estómago como órgano de referencia, podríamos decir que sus paredes están compuestas por un nivel de organización aún más específico, el sistema de tejidos. En este sistema podemos encontrar el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y a su vez estos están conformados por una diversidad celular respectiva, epitelicitos, fibrocitos, las fibras musculares y las neuronas. Excelente, Marco. Excelente. ¿Vos entendiste lo que pusiste? Sí. Bien. Yo solamente marqué una cosita para decirte, en vez de hablar de especiales, hablar de específicos. Cuando lo leí dije, va mejor. En realidad, ¿por qué vamos a decir que la función del estómago es más copada, más especial que la función del intestino? Claro. No es que una más especial que la otra. Son específicas, son distintas. Por ahí específicos es mejor que especiales. Para todos los demás, está muy bien lo que dijo Marcos. Lo que nosotros hablamos es que es complejo y coordinado. ¿Por qué? Complejo porque hay diferentes niveles de complejidad, diferentes niveles de estructuras, de sistemas, que van a tener diferentes funciones que trabajan en conjunto para una función común. Pero a su vez, esas funciones se deben a la diversidad celular. Es decir, que estamos conformados por células que se fueron diferenciando, es decir, especializando para cumplir con una estructura o una función distinta. Es lo que yo les nombraba acá, ¿no? Por eso yo acá les puse esto de Iron Man con todas las partes. No, todas las partecitas dan lugar a que Iron Man tenga la forma que tiene, ¿no? Entonces esto mismo. Todas estas células trabajan en conjunto para producir un tejido, un órgano, un sistema de órganos y desde luego al ser humano. ¿Hay alguien que no entienda esto? ¿Me lo dice? O calle para siempre. No, me lo dice porque es clave que entiendan esto. Muy buena intervención de Marcos. Bien, seguimos entonces. La actividad 3. La actividad 3 nos empezamos ya a meter en lo específico de la membrana celular. La membrana celular es una organela. Así como está el complejo de Golgi, o está el núcleo, o está el ribosoma, o los mitocondrias. Son diferentes organelas. La membrana celular es la metáfora de la piel para nosotros, ¿no? Pasa que estamos hablando de niveles de complejidad distintos. La piel es el nivel órgano, ¿no? Es un nivel de complejidad mucho más superior. La membrana celular pertenece a nivel supramolecular, que da lugar a una estructura que forma parte de un nivel superior, que es la célula.
¿No? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Marian dice que sí, Agus dice que sí. Bien, bien chicos, bien, buenísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura supramolecular, que es la membrana celular, vamos a ver que está conformado por muchas estructuras moleculares. ¿Está bien? Que dan esta conformación que es la famosa definición de un mosaico fluido. Mosaico fluido. Mosaico, porque ¿vieron un mosaicismo? ¿Vieron el mosaico una vez? Un mosaico que tiene como diferentes piedritas. Eso es un mosaico. Un mosaico, se lo voy a dibujar, videos artísticos. Un mosaico, supongamos que esto es un mosaico, ¿no? Está conformado por piedritas rojas. Uy, me fui para atrás. Está conformado por piedritas rojas. Está conformado por piedritas azules. Está conformado por piedritas verdes. ¿No? Y forman un mosaico. Es decir, todas esas piedritas en conjunto dan lugar al mosaico. Y el mosaicismo va a ser como muchos mosaiquitos uno al lado del otro y forman una estructura más grande, ¿no? Bueno, la membrana celular tiene mosaico. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes incorporadas, ¿no? Y fluido, porque estas partes están en movimiento, no son estáticas. Es decir, esta proteína, por ejemplo, que está acá, ¿ven? Esta proteína que está acá, ahora está acá y después se mueve y se va acá. Está en constante movimiento. Estos receptores que están acá se mueven y después se ponen para acá, ¿no? Está fluido, está en movimiento, pero siempre delimitan de la afuera de la célula y de la dentro de la célula. Fluido porque cambia la configuración, pero no los componentes. Sí, Agus, exactamente, porque cambia la configuración. Está en constante movimiento. Bueno, tenemos. Observa la figura que representa la estructura de la membrana celular e identifica sus componentes. A Yo ver. acá tengo una duda. Dale. Hola, Sabri, ponete la cámara, un gusto. Sí, decime, Mati. Ah, no, era una de las partes que no me había quedado clara. Después, Decime. a medida que lo vayan haciendo. La Dale. 3. La 3 Bueno. no me quedó. Vamos a hacerlo juntos. ¿Dale? Dale. Bien. Juanpi, perdón. Sí. Yo también quiero, en realidad, corregir porque yo la tengo hecha, pero no sé si está bien. Dale. Tengo dudas con algunas, pero creo que está bien. Así que. Bueno, Mati, vamos con Agus y que la vaya diciendo ella y cualquier cosa. Dale, no hay problema, no hay problema. Esa. Dale, Agus. Bueno, el primero, el 1 le puse bicapa lipídica. Bien. Bicapa son lípidos porque es una estructura molecular que es un fosfolípido, es decir, está formada por un fósforo y un lípido. ¿No? Bicapa porque acá tienen un fosfolípido y acá tienen otro. Son dos capas que tienen la cabeza hidrofílica para afuera y la cabeza y la cola hidrofóbica, es decir, agua, fóbico, es rechazo, fobia, miedo, digamos, rechazo al agua. Afuera de la célula y dentro de la célula estamos hablando de fluidos líquidos. Entonces, hacia adentro de la célula está la cabeza hidrofílica, y hacia afuera de la célula también, acá está el material extracelular, que es fluido, y el material intracelular también es fluido líquido. Y las colas están hacia adentro porque le escapan al agua. Bien. 2. ¿Qué ves acá en el 2? Fosfolípidos. Es la cabeza del fosfolípido. Específicamente está marcando esto que está acá. A la cabeza. Está marcando esto que está acá. ¿Ah? La cabeza hidrofílica. Bien, 3. Ese que tenía dudas, Mati. También le puse fosfolípidos, pero no sé si está bien. Es la cola, está marcando ahora. La cola hidrofóbico. Que le escapa el agua. Está marcando la parte de acá la cola. ¿Ven que está marcando cosas distintas? La 4 que pusiste, Agus. Proteína integral. Bien, la proteína integral o proteína de membrana. Todo esto está marcando. ¿Ven? Todo esto. Acá hay otra proteína de membrana. Bueno, ahí está. Acá hay otra proteína de membrana. Acá hay otra proteína de membrana. Hay muchas proteínas de membrana. ¿Cuál es la 3? La 3 es la cola. ¿Ven que está acá? Hidrofóbica.
¿Se entiende, More? ¿Y la 6 qué pusiste? Hidratos de carbono. Igual faltó la 5, ¿no? La 5, perdón, ¿qué es la 5? La periférica, proteína periférica. La proteína periférica, que puede actuar como receptor, ¿no? Periférica no significa que sea... Fíjese que periférico es para dentro de la célula, periférico con respecto a la membrana. Es decir, está por fuera de la membrana, ¿no? Y acá tenemos los hidratos de carbono, que también actúan como receptores. Es decir, son receptores específicos para algunas sustancias. Bueno. More, ¿qué preguntaste? ¿Entendiste? Sí, joya, ahí lo vi. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Por qué la estructura membranal plasmática recibe el nombre de mosaico fluido, Sabri? Por el hecho de que mosaico está conformada por distintos componentes y fluido porque se van moviendo. Excelente, Sabri. Excelente. Pregunta de parcial de acá a la China. Que por qué la membrana plasmática mosaico fluido, Sabri ya la tiene aprobada. Muy bien. Bien, observa la siguiente figura, que representa diversas modalidades de transporte a través de la membrana y completa la tabla. A ver, acá se pregunta Thor. ¿Es como Heimball? ¿Vieron Heimball alguna vez? Es este tipo que permitía la entrada al otro mundo, ¿no? Claro, la membrana plasmática es así. Funciona de esa forma. Deja que algunas cosas pasen y otras cosas no pasan. Esa es la función, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas pasan, la membrana plasmática, y otras cosas no pasan. ¿A qué se debe eso? Algunas cosas pasan en el sector lipídico y otras cosas no. Por ejemplo, pasan las sustancias que son no polares y pequeñas. Polares significa que una sustancia no tiene diferencia eléctrica dentro de la misma sustancia. La distribución de los electrones que forman parte de la sustancia en cuestión a veces genera cargas eléctricas y eso no permite que pase a través de la membrana. No polares y pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno pasan. Algunas que son liposolubles, pequeñas y sin carga, como el etanol, que es el producto que se produce básico del alcohol, el agua y la urea, sale hacia afuera. Hay otras que no entran, ¿por qué? Porque son grandes, como la glucosa o la sacarosa, y son hidrosolubles, no pasan. Otras porque son átomos con carga polar, el sodio, el potasio, no pasan directamente, necesitan algún tipo de canal o peaje, digamos, a un canal por el cual pasar. Otras no pasan porque son hidrosolubles o lipofóbicas, es decir, le escapan a las sustancias lipídicas, entonces no pueden pasar, como los aminoácidos o el ATP. Y hay otras porque son grandes, como los virus, no pueden pasar. ¿Se entiende? Entonces, la membrana deja pasar algunas cosas hacia afuera o hacia adentro, o no las deja pasar. Lo volvemos a ver. Moléculas polares grandes no pueden pasar. Glucosa y aminoácidos. Iones, es decir, que están cargados, tampoco pueden pasar. Moléculas polares pero sin carga, pequeñas, como el agua o la urea, pasan. Y moléculas no polares pequeñas, como el oxígeno o el dióxido de carbono, pasan. Fundamental para la vida. Bien, ¿alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, yo, del gráfico anterior. Dale. Sí, ese. ¿Por qué puede pasar el agua, el H2O, si tiene la cola hidrofóbica? ¿O no tiene nada que ver eso? La que tiene la cola hidrofóbica, digamos, estamos hablando de la membrana plasmática. ¿Está bien? Ah, yo pensé que era que el dibujo era. No, está bien, no, para nada. No, todo esto es la membrana plasmática. Y esto hablamos de sustancias que atraviesan o no atraviesan. Claro, está bien. Gracias. Una pregunta también. Justo, en el anterior. ¿Los que no pasan tienen que liberar sí o sí energía para que puedan pasar o no? ¿O es que La directamente no pregunta, pueden? María. La pregunta es excelente. No, no necesariamente. Y eso lo vamos a ver ahora cuando hablamos de los tipos de transporte a través de la membrana. No necesariamente significa que sea un gasto de energía. Algunos pasan a favor del gradiente, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos, a través de algunos pasajes secretos que se llaman proteínas. Estas proteínas, que son las que veíamos acá,
¿Bien? Van a permitir que pasen. Algunas son específicas para algunos iones, se llaman canales iónicos, y otras son proteínas canal directamente que permiten que pasen otras sustancias. ¿Está bien? Ahora vamos a ir viendo que algunas es en contra del gradiente, y siempre que sea en contra del gradiente, es decir, donde hay más hacia donde hay, perdón, de donde hay menos hacia donde hay más, es decir, en contra de la distribución, ahí va a ser con gasto de energía, porque sería como empujar algo en una loma hacia arriba. Pero en cambio, que la pelota baje a favor de la loma, es decir, en bajada, eso no significa energía. Entonces, cuando pasan por la proteína, pero de donde hay más hacia donde hay menos, es sin gasto de energía. Eso lo vamos a ver ahora. Pero es decir, no siempre que pasen por otro lado, que no sea la bicapa fosfolípidas con gasto de energía. Pueden pasar a través de la proteína sin gastar energía. Bien, vamos entendiendo un poquito. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que vamos a ver ahora. Bien. Luz, ¿estás? Hola, profe. Hola, Luz, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. No, lo que pasa es que yo no llegué, no llego a, no llegué a hacer el trabajo y apenas leí la fotocopia. Bueno, no importa, lo vamos a hacer juntos. Recuerden, cada vez que pase esto le digo, hagan las cosas antes del trabajo práctico porque les va a ir mal, chicos. Ya hace 9 años que doy clases en esta materia y les digo que los que no hacen no aprueban. Es un esfuerzo, estudiar la carrera universitaria es un esfuerzo. Es una ventaja, una bendición, pero también es mucho esfuerzo. Si no lo hacen, no van a aprobar. No van a aprobar. Entonces pónganse las pilas y tráiganlo hecho para el práctico porque no van a aprobar. Bueno, vamos a hacerlo juntos, Luz. Dale. Bueno, no sé si voy a entender algo, pero Bueno, les voy ayudando porque no entiendan todos. ¿Tenés cámara, Luz? no, profe, yo soy la que está en la cama resfriada, no es una... Bien, perfecto, Luz. Te queríamos ver todos moqueando y todo eso, pero bueno, no nos vamos a dejar la posibilidad. de vivo cerota. Bueno, vamos a ver. Fíjate acá, ¿no? Vamos a ver. Este cuadrito que es el que ustedes tienen, tiene dos grandes partes. Tiene una parte que estamos hablando acá, a ver, de transporte pasivo, ¿ves? Sí. Ese es transporte pasivo. Y otra parte que vamos a tener acá, que es de transporte activo. ¿No? ¿Cuál es la gran diferencia entre transporte pasivo y transporte activo? ¿Tenés idea, Luz? No. Bueno, ¿pudiste ver los teóricos, las clases de Liliana? Creo que llegué a ver algo del primero. Bueno, es clave que vean los teóricos, es clave. A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna diferencia para decirle a su compañera? El gasto de energía, dice, esperen que no puedo ver quién es. ¿En qué sentido van también, o no? Una va a favor y otra va en contra del gradiente. Muy bien. La clave es el requerimiento de energía. Muy bien, Mariano, muy bien, Agustín. O sea, la diferencia está en que el transporte pasivo no requiere energía y el transporte activo requiere energía. ¿Está bien? Luz, ¿ahí me seguís? Sí. Es la gran diferencia. Ahora vamos a ir viendo esto de gradiente, no gradiente y todas esas cosas. Bueno, a ver. Fíjate que acá tenés el dibujito de arriba. ¿Ven? Que acá hay un circulito y es así. Lo que hace es que está haciendo zoom. ¿Está bien? Está haciendo zoom sobre esta parte de acá. Eso significa eso. Y sobre esta parte de acá van a ver que está viendo una cosa. Es la difusión simple, que es esto que está acá. Vamos a hacer con negro para que lo puedan ver. O sea, difusión simple es esta que está acá. Difusión facilitada es esta que está acá. ¿Está bien? Y transporte o este que está acá también.
Difusión facilitada. Y este es el transporte activo, porque requiere energía. ¿Hasta ahí me seguís, Luz? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver primero la difusión simple. Primero les voy a explicar otra cosa. Fíjense, otra cosa que hay importante acá. Fíjense que esto lleva un montón de tiempo, chicos. Vamos a ver si llegamos. Fíjense que acá hay muchos puntitos y acá hay pocos puntitos. ¿Te das cuenta? Acá hay muchos, pocos. Acá hay muchos cuadraditos y acá hay pocos. Acá hay muchos circulitos grandes y acá hay pocos. Acá hay muchas estrellitas y acá hay pocas. ¿Te das cuenta, Luz? Sí, sí. ¿Ves? Acá hay... Acá hay más y acá hay menos. La flechita dice que es de donde va más a donde va menos. ¿Por ahí me seguís? Sí, profe. Una duda. Siempre que se hable de energía es ATP. Siempre que se hable de energía del metabolismo celular vamos a hablar de ATP. Adenín trifosfato. Es la sustancia química que utiliza parte de los ácidos nucleicos que funciona como energía. Bien. Entonces vamos a la difusión simple. Sentido que transporta en relación con el gradiente. La relación del gradiente es esto que está acá, ¿no? Es decir, de donde hay. ¿En qué sentido es? ¿Es a favor del gradiente o en contra del gradiente? A favor significa que es de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Qué pensás, Luz? ¿Es a favor la difusión simple o no? ¿O en contra? ¿A favor? ¿Por qué te das cuenta que es a favor? Porque vos habías dicho que había más en la parte de arriba, algo así. Hacia donde hay menos. La difusión simple siempre va, por definición, de donde hay más hacia donde hay menos. Hasta lograr el equilibrio, hasta que haya igual de los dos lados. Ahí se corta. Difunde. ¿Qué significa que difunde? Que naturalmente van de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Me seguís, Luz? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a ir. Vamos a poner acá. De más a menos. Bien. ¿Necesita energía? Esto significa favor, ¿no? De más a menos significa favor. Bien. ¿Necesita energía? ¿Qué decís? Arriba dice que no requiere energía. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué significa que no requiere energía? ¿Qué significa? No, no sé. A ver, ¿algunos animan a ayudar a la compañera? ¿Qué significa que no requiere energía? Que puede pasar por la membrana sin ayuda de nadie, digamos. Puede pasar sola, por así decirlo, la sustancia. Bien, eso significa que sea difusión simple. Sin usar ATP puede ¿Qué ser. pasa a través de la membrana? Eso que acabas de decir vos, Mati. O sea, ¿qué pasa? Vía de transporte, no, perdón. Matas. A través de los lípidos, la bicapa fosfolípida, ¿está bien? A través de los lípidos, acá ponemos, significa que sin gasto, digamos que pasa a través de la membrana y no pasa a través de proteínas. Pero que no requiere energía significa que no gasta energía, que no hace falta ATP, no hace falta que gastemos energía para que pase. Pasa sin gastar energía, eso significa. Significa que no necesitamos el consumo de ATP para que sea. Difunde naturalmente. ¿Se entiende ahí, Luz? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, lo voy entendiendo. Bien. Bueno, a ver. Bueno, vamos con la que sigue. Difusión facilitada. No lo voy a seguir escribiendo para no perder tiempo. Luz, que es la que tenemos acá. Facilitada, que tenemos dos maneras facilitadas, ¿ven? Este y este. ¿Está bien? ¿En qué sentido van? Como el anterior, ¿no? Tipo de mayor a menos. De donde hay más hacia donde hay menos, a favor del gradiente. ¿Te das cuenta? De donde hay más hacia donde hay menos. Sí. Bien. ¿Necesita energía estos dos? ¿Que la célula gasta energía? ¿No? ¿Por qué no?
Porque no necesita energía para pasar, o sea, como vos dijiste. Porque es a favor del gradiente, porque es de donde hay más hacia donde hay menos. El gradiente puede ser químico, ¿qué significa? Que tiene que ver con la cantidad de sustancia de un lado o del otro, o puede ser eléctrico, por eso se llama gradiente electroquímico. ¿Qué significa? Que sea más positivo afuera y más negativo adentro, y lo que busca es que esté en equilibrio eléctrico. Eso también vamos a ver cuando veamos el impulso nervioso, que lo que se busca es equilibrar que el adentro y el afuera sean con la misma carga. Entonces, el gradiente, cuando es a favor del gradiente, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos, hace que no necesite energía, pasa naturalmente. ¿La entiende, Luz? Sí. ¿Y la vía de transporte de estos dos es a través de la bicapa fosfolípida o es a través de otra cosa? No sé lo que es la bicapa. O sea, que La sea... bicapa es lo que hablábamos antes, que son los fosfolípidos, la cola hidrofóbica y la cabeza hidrofílica. ¿Te acordás que te mostré antes? Cuando pasan a través de la bicapa, te lo voy a mostrar antes, esta bicapa significa que pasan a través de los fosfolípidos. Pero hay veces que no pasan a través de acá, sino que pasan a través de esto que habíamos marcado acá. ¿Qué es eso que habíamos marcado ahí? Esto que está acá. ¿Qué son? ¿Sabes? No. ¿Alguien las puede ayudar? Profe, ¿son proteínas? ¿Cómo? ¿Son proteínas? Exactamente, son las proteínas. ¿Quién lo dijo? Abril. Abril. ¿Dónde estás, Abril? A ver. Abril. No te veo, Abril. Tengo la cámara prendida igual. ¿Tenés? No, no la tengo prendida. Ah, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no? ¿Eh? No, no, Dale, profe. métela. No, me da vergüenza. Bueno, a mí también me da vergüenza. Me voy a sacar la cámara. Me da vergüenza. Voy a estar sin cámara durante toda la clase porque me da vergüenza. Nada, imagínate que estamos decís, no me ven la cara, no me ven lo que entiendo, no embole. Bien, pues la proteína canal. Bien. Y vamos con el último. Vamos ahora. Profe. Sí, decime. Yo no sé por qué puse moléculas transportadoras en el segundo. ¿Tiene algo que ver o no? Moléculas transportadoras son porque son proteínas, que son moléculas, una proteína es una molécula, una macromolécula, que actúa como transportadora, que significa que es un canal para que pasen las cosas. Está bien, pero es incompleto. Entonces tengo que poner proteínas. Sí, son proteínas. Que son canales iónicos o son proteínas canal. Claro. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, ahora vamos a ir con Felicitas. ¿Vos estabas hablando Felicitas antes? Sí, yo. Sí, quedaste. Ahora te voy a hacer hablar. Felicitas, ¿por qué no tenés la cámara puesta? No sé si anda. Ah, qué chamuyo. Fíjate ahí. No, ahí está, mira, ahí está. ¡Ah, funcionó! ¡Magia! No, en serio, el año pasado no me andaba. Bueno, buenísimo, me alegro. Listo, ya tenemos una delta más que usa cámara. Sí. Bien. Bueno, a ver, Feli. El último cuadrito. A ver, y vamos por este que está acá. ¿Es en favor o en contra del gradiente? Yo puse en contra. Bien. Vos fíjate que va la ficha va de acá para allá. Sí. Va de donde hay menos hacia donde hay más. Eso significa en contra del gradiente. Excelente. ¿Necesita energía? ¿La célula para Sí. ganar energía? Claro, exactamente. Como va Sí, en porque va en contra. tiene que empujar una piedra en una subida. Tiene que pasar donde hay menos hacia donde hay más. Entonces, como es en contra del gradiente, necesita energía. ¿Y la vía de transporte cuál es? Yo puse proteínas. Pero no sé si está bien. Está perfecto, Felipe. Son proteínas. Puse como esta proteínas acá. transportadoras. Exactamente, son proteínas transportadoras. Ah. Son proteínas canal. Son proteínas. Exactamente. Ok. Ahora, más adelante vamos a ver cómo funciona eso. Ahora no lo... Creo que tiene un video que les puso Liliana de la bomba sodio-potasio para que lo vean. Ahí lo pueden Sí, ver. aparte está en la fotocopia. Bien, excelente. Bueno, voy a borrar. Profe, en la parte de vía de transporte también podrían ser vesículas. Cuando hablen así, digan quién son, porque si no, yo no sé, no me doy cuenta. ¿Quién habla? Sabrina. Sí, Sabri, decime.
Si en la vía de transporte del transporte activo también pueden ser vesículas. En el transporte activo puede ser que digamos, que el transporte libere una vesícula, ¿está bien? Pero la vía de transporte va a ser siempre que pase la membrana, puede ser que sea que difusión simple o que necesite una proteína. Ahí estamos hablando de ese tipo de vía de transporte. Pero a su vez puede ir adentro de una bolsa o no, que es la vesícula. Ese es otro tema aparte. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Actividad 4. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué factores influyen en el pasaje de moléculas a través de los diferentes mecanismos? ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿Alguien los pudo poner? Lo digo yo, tiene que ver con la solubilidad, es decir, que sean solubles o no solubles en los lípidos, ¿no? Que pasen, que sean liposolubles o no, que la polaridad, que sean no polares, es decir, cuando son polares, que ustedes sí tienen carga eléctrica, no pasan, o el tamaño, las grandes tampoco pasan, ¿no? Entonces, por eso algunas pasan y otras no pasan, que es lo que vimos antes. Bien. Nos queda media hora y vamos a seguir avanzando un poquito más. Vamos a hablar de la comunicación celular. No me refiero a la comunicación con un celular, chicos, ¿está bien? Cuando digo comunicación celular, me refiero a la comunicación entre células. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Es un chiste, ya se puede reír, ja, ja, ja. ¿No? Nada de eso. Ahí está, bueno, ahí está. Qué buen chiste, profesor, muy gracioso. Gracias. Bueno. Entonces, este es el esquema bien más básico. Digamos, la verdad que si alguno todavía no participó y quiere participar ahora, queda como un campeón o una campeona, y esta es la actividad más fácil. ¿Quién se anima a participar que no haya participado todavía? Lucía, ¿querés participar? Lucía Pardini. Yo me siento como jugando el juego de la copa, chicos, les juro. Lucía, ¿estás ahí? Si estás ahí, envía una señal. ¿No? ¿No está Lucía? Qué lástima, che. ¿Valentín? ¿Valentín Sacone? ¿Tampoco estás ahí? Lucía, sí estoy, profe, pero no me anda el micrófono de la compu. Yo no tengo idea, profe. Bueno, bien. Bueno, Juanpi. ya. Yo lo hice, pero no sé si está bien. ¿Quién es yo? Agustina. Agustina, No. bueno, ¿verdad que vamos a hacerlo con Valentín, que no tiene ni idea, pero no importa? Te voy a ayudar a que lo haga. Bueno, Valentín, activate el audio y la cámara, ¿puede ser? Sí, la cámara no porque no tengo en la compu. Bien, dale, perfecto. Dale, vale, lo hacemos juntos. Entonces, para la próxima, tratar de ponerte el celu, que sea. Dale, dentro del celular próximo. Ponerlos en conjunto. Bueno, vale. Comunicación celular. La comunicación celular es la comunicación entre células. Es decir, cómo una célula envía un mensaje a otra y lo recibe la otra. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Tengo esquemas con diferentes células. Esto que está acá sería la célula. Esto que está así más, el otro color sería la membrana celular. ¿Está bien? Esto es el núcleo. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto. La idea es que vos simplemente puedas decir en cuáles estos mensajeros químicos que están acá, en esta célula va a tener efectos, si en esta célula va a tener efectos, si esta célula va a tener efectos, y esta célula va a tener efectos. ¿Hasta ahí me seguís? Esa es la consigna. Más o menos, sí, ponele. Bueno, ¿qué significa que tenga efecto? Supongo que encaje con la célula. Bien, tiene que ver con eso. Es decir, que el mensajero químico tenga un receptor específico en la célula. La Claro. única manera en que exista comunicación celular es que
una célula envíe un mensajero químico y la otra tenga receptores específicos para ese mensajero químico. ¿Hasta ahí me seguís, Valen? Sí, sí. Entonces la única que, A ver, que vamos por puede partes. es la última, ¿o no? A ver, vamos a ver, te voy a ir ayudando, a ver. Vamos a esta. Esta tiene dos mensajeros químicos, circulito y triangulito. ¿Está bien? Sí. ¿Esta célula tiene en algún lugar receptores específicos para circulito? Sí. Sí. ¿Dónde? ¿Adentro o en la membrana? No, adentro. Bien, bien. Entonces, si bien agregues un receptor, digo, un mensajero químico, entonces esta célula sí va a tener efectos. Sí. ¿Está bien? Sí va a tener. Ahora, vamos a ver más adelante que va a ser lento esto. Va a ser lento, vamos a ver por qué. A ver, acá tenemos este siguiente esquema. Tenemos circulito y triangulito. Esta célula que está acá, ¿tiene receptores específicos para circulito y triangulito? No, esa no. Entonces, ¿va a haber comunicación celular acá? No. Exactamente. Así de pavo es, ¿vale? ¿Viste qué pavo es? Es así. Sí, sí, sí. Después se complejiza porque ese circulito y ese triangulito tienen que ver con sustancias químicas específicas. Pero esto actúa como el modelo de llave-cerradura, es decir, una llave, una cerradura. La única manera que esta puerta se pueda abrir es que esta llave sirva para esta cerradura. Es así de sencillo, es decir, que este círculo sea para el receptor específico circulito, que este triangulito para el triangulito, y así funciona. Vamos con la siguiente. A ver. Hay circulito y triangulito. ¿Esta célula tiene receptores específicos? Sí, es así, por afuera. Bien, muy bien. De membrana. Bien. Y vamos con la última. Esa tiene adentro y afuera. Entonces eso que dijiste que la primera iba a ser lenta, esta es más rápida, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver? Exactamente. Va a Ahí ser va. rápida para esta que está acá. Rápidamente. Pero esta va a ser lenta. Ahora vamos a ver por qué. Pero bien, entonces acá vamos a ir marcando. Acá hay comunicación y acá también hay comunicación. La comunicación acá es de membrana, los receptores de membrana, y intercelulares, y acá solamente de membrana y acá intercelulares. ¿Se entendió, Vale, eso? Sí, sí, sí. Por ahora sí. Esta parte es así de básica. Yo te pregunto, entonces, ¿todas las células pueden responder a las señales de un determinado mensajero químico? ¿Todas las células pueden responder al mismo mensajero químico? No. ¿De qué depende? De Bien. si encajan o no. ¿Qué significa que encajen o no? En términos teóricos, que tengan qué cosa. Y que tengan similitudes. Mira, teóricamente la respuesta correcta que tenés que decir, Vale, es que tengan los receptores específicos para ese mensajero químico. Esa es la respuesta que tenés que dar. Ta. Receptor, dice Jesse. Exactamente. Es decir, ¿todas las células pueden responder a señales de un determinado mensajero químico, ¿vale? No, No, ¿de qué depende? del receptor. ¿Qué cosa del receptor? Que quién tenga qué cosa. Acá. Me reolvidé. Que la célula en cuestión, es decir, la célula que estamos hablando, la célula receptora, tenga receptores específicos para ese mensajero químico. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, te lo voy a dar con un ejemplo concreto. Yo te estoy hablando y vos me entendés. ¿Por qué? Porque a nivel ser humano, vos tenés oídos, no sos sordo y me podés entender. Tenés receptores para el mensaje que yo estoy dando, es un mensaje auditivo. Lo mismo pasa a nivel celular. Hay un mensaje químico, es decir, una sustancia química, y solamente la pueden recibir los que tienen receptor para esa sustancia química específica. Es decir, la respuesta es, todas las células pueden responder a las señales de un determinado mensajero químico si poseen el receptor específico para ese mensajero químico. ¿Se entiende, Vale? Sí, sí, ahí va. Ahí sí. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? Ponele, si te habla en griego, ponele que no entendés porque tanto ese mensaje no sé yo porque se habla griego, Marian. Así que yo sí puedo. Bueno. No, claro, tal cual. Es exactamente eso. Es decir, tenés que tener receptor específico para ese mensaje.
Vos no vas a poder entender el mensaje porque no tenés el receptor. Exactamente eso. Muy bien. Exactamente, bien, Mariano. Bien. Ahora tenían un orden cronológico de las etapas de la comunicación celular que se presenta asignando a cada uno el número de 1 al 6. ¿Está bien? A ver. Nahuel Saiti, ¿estás ahí? ¿Nahuel? Sí, sí, acá estoy. Hola, Nahuel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No tengo cámara, pues esté la compu, pero para la próxima lo activo con el teléfono y. Podés activarte con las dos, claro, con las dos cosas y Sí, así sí, lo puedo sí. ver. Porque está bueno, la verdad, que verse. ¿Vieron? ¿Que la compu no tiene cámara? No, no, porque es de escritorio. Ah, claro. Bueno, lo que podés hacer es eso, si no, enchufar el celu a la compu y para que actúe como cámara. Hay un montón de Sí, sí. aplicaciones para hacer eso. Así nos podemos ver, ¿vieron? Porque la verdad que está bueno. Dale, dale. Bueno, ¿cómo te fue, Nahue, con la guía? ¿La pudiste hacer? Algunas cosas, no todo. Bien. ¿Intentaste, pero no pudiste hacerlo? ¿Por qué? ¿Porque no te salía o por el tiempo? No, no, por el tiempo. Bueno, dale. Para la próxima, a meterle para llegar, ¿está bien? Dale, dale. Dale, que es importante para vos. ¿Esta la pudiste hacer? Sí, a ver, no. La primera creo que es la liberación del mensajero químico. A ver, lo primero que pasa se libera el mensajero químico. ¿Yo puedo liberar algo que no tengo? Fíjate que primero se tiene que producir. Vieron que Mariano me preguntaba qué es la síntesis. Sí, Primero se produce el mensajero químico. ok. Primero se produce. Una vez que se produce el mensajero químico, ¿qué pasa con la célula? Es transportada. A ver, el mensajero químico, comienza la respuesta celular, respuesta celular. Bien, se produce. Una vez que se produce, ¿directamente ya se transporta? ¿O primero tenemos que acumularla para después viajar hacia afuera? ¿Qué pensás? Que hay que acumularla, sí. Exactamente, se acumula, exactamente. Les voy haciendo el dibujito para que lo vayan entendiendo. Me parece que sirve. Tenemos la célula, primero se va produciendo, ¿no? Se va a produce, después se guarda en vesículas, entonces acá tenemos acumulación. ¿Está bien? Después de eso, ¿qué pasa? Y ahí creo que sí ya se da la liberación del mensajero Bien, químico. muy bien. Después de eso, de estas opciones que tenemos acá, a ver, estoy dando, a veces me desaparece el cursor, no sé si les pasa a ustedes. Bien. Después se libera, bien. Liberación. Después, ¿qué pasa? Creo que comienza la respuesta celular. ¿Sí? ¿Comienza la respuesta celular o primero tiene que Ah, llegar? primero tiene, o sea, hay que ver si el receptor es. Claro. Primero tiene que tener alguien que tenga, ¿no? Claro, Detección del mensajero por parte del receptor. ¿Por qué esta célula lo puede detectar este mensajero químico? y porque tiene por fuera para. Podría estar acá también. Sí, también. ¿Por qué puede? ¿Qué es lo que tiene? Un receptor que lo pueda. Exactamente, receptores específicos para ese mensajero químico. Chicos, Sí. escríbanselo en la hoja que están tomando apuntes. Es clave que aprendan esa palabra. Es clave. La tienen ya a esta altura, ya tienen que saberla. Un mensajero químico puede tener efectos en una célula receptora porque tiene receptores específicos. Sí. ¿Está bien? Bien, ¿y Sí, después sí, qué sí. pasa? Y se da comienzo a la respuesta celular. Exactamente. Después se da comienzo de la respuesta celular. En ese orden. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda? No, no.
Bien. Comienzo la respuesta, dice Jessy. Perfecto. Muy bien. O sea, profe, que va primero respuesta celular y después comienzo la respuesta celular. No, al revés. Al revés. Claro, está bien. Claro. Me está adelantando uno. Se da comienzo y después se produce la respuesta. Es como que empieza, algunas veces es comienzo y algunas veces lo que pasa, por ejemplo, cuando es la comunicación sináptica, se empieza a acumular como fuerza digamos, de transmisión del impulso nervioso y cuando se acumula cierta cantidad, viaja el impulso nervioso. ¿No? Ahí vamos a ir viendo que eso tiene que ver con cómo se va empezando a producir la respuesta y después cuando está toda junta se produce. Pero vamos a ir por partes. Primero comienza y después se produce. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, gracias. No sé si lo habías puesto mal yo recién cuando escribí. Primero comienza y después respuesta. Claramente es eso. Si yo me puse mal los numeritos antes, les pido perdón. Bien. Ahora vamos a ver. Tenemos los receptores de membrana. Funcionan de la siguiente manera. Tenemos un mensajero químico que se une a un receptor específico. Una vez que se une a un receptor específico, el receptor ese que es de membrana produce un segundo mensajero, inmediatamente. Inmediatamente produce un segundo mensajero, o se libera un segundo mensajero. Este segundo mensajero ya cumple la función. Por ejemplo, activa una enzima que estaba inactiva. ¿Está bien? Viaja un mensajero químico, en este caso se une con un receptor de membrana, y este receptor de membrana lo que hace es envía un mensajero químico dentro de la célula que activa una enzima que estaba inactiva. Receptor de membrana, rápido. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Receptor intracelular. Hay un mensajero químico que puede atravesar la bicapa fosfolípida, en este caso, ¿bien? Que pasa por acá. También podría llegar a pasar por una proteína. ¿Está bien? En este caso es qué tipo de transporte celular es. Nacho, ¿qué tipo de transporte es? De los que vimos hasta ahora. Fíjate en el cuadrito que completaste antes. No es el... el cuadro de si usa energía o no, digamos. Ese, claro. Eh, A ver, te voy ayudando. ¿Es transporte activo? No. No, ¿por qué? Porque no pasa a través de proteínas, es a favor del gradiente, donde hay más hacia donde hay menos, y no gasto de energía. Bien, entonces es transporte pasivo. Y dentro del pasivo, ¿por dónde pasa? ¿Pasa por la bicapa fosfolípida o pasa a través de proteínas? No, es una difusión simple, pasa por la... Muy bien. Qué buena silla gamer que tenés ahí, acabo de ver. Es de mis hermanos, fue un regalo de cumpleaños. Muy buena. Tengo esta también, clásica, muy de consultorio también. Bueno, entonces, difunde simplemente a través de la bicapa fosfolípida. El receptor no está en la membrana, sino que está dentro. Se une al receptor. Y fíjense lo que tiene que hacer para activar un segundo mensajero. Se une con el receptor, viaja adentro del núcleo, y adentro del núcleo se comunica con el ADN celular y le dice, hay que producir ARN mensajero, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con es el tipo de mensaje por el cual el ADN le avisa a los ribosomas que tiene que producir una proteína. Entonces, viaja, se comunica con el ADN produce ARN mensajero para poder avisarle al ribosoma que tiene que producir una proteína. Y esa proteína, una vez que está liberada, va a cumplir un efecto o no. Entonces, Belén, ¿tiene más o menos pasos que el anterior? Esta vos fíjate. Al toque segundo mensajero. Acá mirá todo lo que tiene que pasar para que haya un segundo mensajero. Sí. Claro, porque sí, está adentro de la, por dentro de la membrana. Como está dentro de la membrana, el receptor intracelular es más lento. ¿Está bien? Claro. Bueno, aguánteme un segundo que voy al baño, que tomé mucho mate y
Y necesito ir al baño, vengo, subo. Bueno, acá estoy. Bien. Entonces, tenemos los dos tipos de receptores, de membrana o intracelulares. ¿Cuál es más rápido, Belén? El de membrana. El de membrana, ¿por qué? Porque está por fuera y no necesita tener que entrar, no sé. Adentro a del la núcleo célula. para producir el Claro. segundo mensajero. Exactamente. Una vez que se une, rápidamente libera un segundo mensajero. En cambio, el intracelular necesita unirse y entrar adentro del núcleo para luego producir el segundo mensajero. Todo eso es mucho más rápido. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Buenísimo. ¿Alguno no entiende? ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Podrías repetir por qué era más rápido el receptor de membrana? Los receptores de membrana son más rápidos en la comunicación celular porque el receptor está en la membrana celular y una vez que se une con el mensajero químico, rápidamente se libera el segundo mensajero y se produce el efecto. En cambio, los receptores intracelulares, una vez que se une el mensajero químico con el receptor, tiene que ingresar adentro del núcleo, interactuar con el ADN, para luego que el ADN, por la síntesis de proteínas, produzca la síntesis de ARN mensajero, que va a permitir que luego se transcriba el ARN mensajero, se traduzca en una proteína, y esa proteína cumple la función del segundo mensajero. Los receptores intracelulares necesitan de la síntesis de proteína para producir el segundo mensajero, que es un complejo proceso que vamos a ver más adelante. En cambio, estos rápidamente se libera el segundo mensajero. ¿Se entiende, Mariam? Sí, sí, gracias. No, de nada, por favor. Bueno, vamos con las últimas actividades. Así llegamos con tiempo. Bien. Tenemos tipos de comunicación celular. Tenemos una célula emisora, que fíjense que tiene acá estas vacuolas, ¿no? Que tienen mensajeros químicos que se unen a la membrana y liberan el mensajero químico al espacio intracelular. Es decir, al espacio, al medio intracelular, al medio entre células. Y viajan hasta unirse a una célula receptora que está muy cercana. More, ¿qué tipo de comunicación es esa? More, are you there? ¿Estás ahí? ¿Qué cosa esto, che? No vamos a llegar. Micaela Chinelli, ¿estás ahí? ¿Tampoco estás? Bueno. Valentina Di Paolo, ¿estás ahí?
Valentina de Pablo, sí. Hola, Valen, ¿cómo andás? Hola, ¿me escuchás? ¿Escucha? Perfecto, 10 puntos. ¿Por qué no te pones en la cámara, Valen? Me pondría, pero está mi hermana durmiendo atrás mío. Ah, bueno, listo, dale. Entonces dejala dormir. Dejala dormir. Bueno. Abril Argons, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy, pero la verdad que me mataste con este. No importa, lo hacemos juntos, no me interesa que lo sepas. Si Bueno, querés, lo dale. vamos a ver juntos. ¿Tenés cámara? No. ¿No? Bueno, me va la foto, por lo menos te puedo ver. Parece que entendiste con la cara que tenés ahí. Bueno, a ver. Tenés una célula emisora que Sí. produce el mensajero químico y libera el espacio celular. ¿Sabés cuáles son los tipos de comunicación celular? No, lo estaba buscando justo acá en el módulo, pero no. Bueno, para la próxima, acuérdense, traer la tarea hecha, porque si no, no pueden aprovecharla. Bueno, este tipo de comunicación se llama parácrina. ¿Por qué? Porque vos fíjate, ¿es larga distancia o es una célula que está cercana? En larga distancia. Larga distancia sería si viajara a través de la sangre. En este caso, ves, lo libera en espacio intracelular, es decir, al célula que está al lado. Entonces, es comunicación muy cercana. Claro. Es rápida, es muy rápida. Muy rápida porque es alrededor de la célula. Y utiliza, digamos, mensajeros químicos locales. O sea, es un mensajero químico que se libera en el espacio celular y rápidamente es captado por la otra. ¿Está bien? Sí. Esto se llama parácrina. Este tipo de comunicación que está acá es una comunicación específica de una célula emisora que se llama neurona y de una célula receptora que se llama neurona. ¿Cómo se Sí. llama este tipo de comunicación? ¿La conoces? No, ni idea. Bueno, esto seguramente lo tienen que haber visto en el colegio, igualmente, ¿no? Es una sinapsis. Es la transmisión entre dos células nerviosas. ¿Cómo te das cuenta? Porque te lo dice acá. La comunicación de una neurona con otra se llama comunicación nerviosa o sináptica. Fíjate. El mensajero químico se libera también al espacio intercelular que se llama hendidura sináptica. Es el espacio entre una neurona y la otra. Sí. Se libera un neurotransmisor que toca la otra membrana y esta membrana va a empezar la transmisión de un impulso nervioso. La sinapsis es una transmisión electroquímica. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué química? Porque en la hendidura sináptica, es decir, en el espacio entre dos neuronas, se libera un mensajero químico. Y ese mensajero químico va a hacer que eléctricamente viaje información hasta de nuevo liberarse un mensajero químico, o ese mensajero químico va a decir hasta acá llegamos y no se sigue transmitiendo la información. Claro. Según qué tipo de mensajero químico sea, y según el receptor específico que tenga la célula, va a permitir que viaje o que no viaje la información. ¿Está bien? Sí. Bien. Acá fíjate, célula emisora. ¿A dónde libera el mensajero químico? ¿Lo libera rápidamente a la célula que está al lado o a dónde la libera? A la sangre. A la sangre. Entonces, como viaja por la sangre, viaja a largas distancias. Es un Claro. alcance largo. ¿Está bien? El mensajero químico, cuando se libera la sangre de una célula emisora, se llama transmisión endocrina. Es una comunicación endocrina. ¿Por qué? Endocrino significa que viaja a través de la sangre, ¿no? Y tiene mensajeros, tiene receptores específicos, células receptoras que están alrededor de todo el cuerpo. Hasta que se encuentra con esa célula receptora, que puede ser un órgano específico, puede ser muchos órganos, y si tiene receptor específico, empieza la respuesta. Entonces la comunicación endocrina es, el mensajero químico son hormonas, son largas distancias, y es una comunicación lenta, porque hasta que llega, viaja, por ejemplo, el mensajero químico está dentro del cerebro, y hasta que llega hasta las gónadas sexuales tiene que viajar por toda la sangre hasta llegar ahí. Es un viaje largo, puede tardar minutos o horas. En cambio la sináptica es milésima de segundo. Claro. Y la última, tenemos acá, la célula emisora es esta. ¿Y la célula receptora cuál es? Ay, no sé, la de afuera. Vos fíjate, el mensajero químico es así, e impacta en la misma célula. Se llama autócrina porque célula emisora y receptora son la misma célula. Ah. O sea, el mensajero químico se libera al medio intercelular
pero es reabsorbido o tiene receptores específicos en la misma célula que la produce. Entonces, se envían mensajes a sí mismo. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el embrión, que se va enviando mensajes a sí mismo para ir desarrollándose, o también en el cáncer. El cáncer también se produce, te van mandando mensajes a sí mismo para aumentar su tamaño. Claro. La A era para Karina, Pedro sí. ¿Se entiende, Abril? Sí. Bueno, me alegro. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, joya. Así estamos al final, ya no vamos más. Bueno, explico lo que hablaba hoy con Lucía, que preguntaba. En la respiración celular, nosotros tenemos que es un proceso catabólico. La glucosa con oxígeno se libera energía y desechos, que son el dióxido de carbono y agua. Esto se produce en la mitocondria. Es un proceso catabólico. A su vez, dentro de la célula se produce la contrapartida, el proceso metabólico, la contraparte, que son procesos anabólicos. Es decir, de sustancias simples se precisa energía y con esa energía se producen sustancias más complejas. Es decir, con aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, cuando veamos síntesis de proteínas vamos a ver que se van uniendo aminoácidos hasta producir una molécula más compleja que es una proteína. Con las bases nitrogenadas vamos a ir produciendo ácidos nucleicos, con diferentes azúcares pequeños, monosacáridos, vamos a ir produciendo hidratos de carbono. Es decir, esto está pasando todo el tiempo para mantener la homeostasis. Se libera energía, esa energía es aprovechada para producir cosas más complejas, se necesitan esas cosas más complejas, se libera energía. Todo el tiempo estamos con procesos anabólicos y catabólicos. Esto se produce dentro de las células. Bien. ¿Se entendió? Luego, esto que me preguntabas, en la mitocondria se produce con glucosa más oxígeno, se libera energía, dióxido de carbono y agua. Es la manera en que nosotros obtenemos energía. Buenísimo, me alegro, Lu. Bien. Finalmente, la última actividad tiene un montón de preguntas que no vamos a llegar con el tiempo. ¿Está bien? Que si hubiéramos estado más rápido y hubieran hecho las cosas, hubiéramos llegado, así que les queda conocerlo ustedes solos. Les pido por favor que lo hagan con tiempo. Y fíjense que lo último que tenemos para ver es esta cuestión de cómo funciona una enzima. Una enzima es una proteína que cataliza procesos. ¿Qué significa? Que cuando una enzima se junta con un mensajero, con una sustancia química específica, va a hacer que algún proceso se acelere. Entonces fíjense acá, tienen esa sustancia que se une con una enzima y lo que hace es que se pueda liberar. Fíjense esta sustancia, otra vez. Una enzima que se une con una sustancia, un sustrato, y al unirse permite que este proceso se produzca muy rápido. Esto produce también con el efecto llave cerradura, tiene que encajar justito. Y lo que produce es que se aceleren procesos. Hay muchos procesos que se dan dentro de la célula que tardan mucho tiempo en producirse. Si no fuera porque hay enzimas que los aceleran. Las enzimas, que son proteínas que se fabrican adentro de la célula a través de la síntesis de proteína, van a permitir que algunos procesos se aceleren. Entonces, ¿cómo hace la célula a través del ADN de las células? A todas estas células del cuerpo tienen ADN en el núcleo. El núcleo, a partir de la síntesis de proteínas, dirige el funcionamiento celular. ¿Cómo hace que un proceso se produzca más rápido? Sintetizando proteínas. Por ejemplo, puede sintetizar una enzima que hace que un proceso se acelere y se produzca. Entonces, todo el tiempo, o por ejemplo, produce otra proteína que va a cumplir una función. Por ejemplo, cumplir la función de mensajero químico. Se libera la sangre como una hormona. O produce una proteína que lo que va a hacer es cumplir la función estructural. Es decir, forma parte de la membrana celular para que se transforme en un receptor específico para que cuando en el espacio intracelular haya algún componente químico, la célula lo aproveche y lo use como materia prima. Entonces el ADN, que es el CEO de la célula, es decir, el director de la célula, nuestra información genética, a través de la síntesis de proteínas, que vamos a ver más adelante,
dirige el funcionamiento celular. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, profe, las enzimas son una especie de proceso catabólico también, pero... Las o puede estar enzimas mezclando. son una especie de proteínas. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Hay proteínas que cumplen otras funciones que no son enzimáticas. ¿Está bien? Las enzimas favorecen procesos catabólicos. Son sustancias químicas que aceleran procesos catabólicos. ¿Está bien? Son catalizadores. Bien. Bueno, nos despedimos con una frase, como me gusta a mí despedirnos siempre. Es una frase que incorporé el año pasado leyendo un libro de una pediatra cuando me estaba preparando para ser papá. Y que dice, hoy no es siempre. ¿Qué significa hoy no siempre? ¿Podemos usar de la manera positiva o de la manera negativa? De la manera positiva en el sentido de aprovechar el día, digamos, el carpe diem, digamos, de hace mucho tiempo, es decir, hoy no es siempre, aprovechar el día, hoy ya no va a ser mañana ni el pasado. Hoy tenés la posibilidad de aprovechar cada instante, hoy, aprovechar el ahora. Y el hoy no es siempre también de la manera negativa, muchas veces nos pasan cosas que son sufrimientos, y uno, la cabeza tiende a ver, va a ser siempre así, ya sea una separación, una enfermedad, un examen que me va mal, algo que no entiendo, una noche sin dormir porque mi hija no para de llorar, o me duele la panza, y uno ya piensa que la cabeza eso va a ser para siempre. Y no tiene la posibilidad de decir, "Pero hoy no es siempre, esto está pasando ahora, el sufrimiento no es para siempre". Como uno pueda diferenciar que esto es algo momentáneo, ya sea la felicidad, el momento placentero para aprovecharlo, o un momento negativo, como para hacer esto ya va a pasar en algún momento, nos va a permitir poder conectarnos con el presente y aprovechar tanto las cosas buenas como las malas, tratar de encontrar una solución. ¿Está bien? Entonces, la verdad que a mí me parece que es muy importante. Hoy no es siempre, chicos. Aprovechemos cada momento y conectémonos con lo que nos pasa. Bueno, ha sido un gusto compartir una clase más. Esperemos que la semana que viene se solucione el tema del Zoom. Ahora voy a escuchar un audio que me mandó Liliana para ver qué pasó con esto. Y bueno, gracias. Me alegro que lo disfruten. Yo también lo disfruto mucho. Me encanta dar clases. Y bueno, acuérdense de traer las actividades hechas previamente, consultar en el foro que ya solucionó el problema, que no andaba bien, ¿no? Y no se olviden de hacer el cuestionario porque van a tener ausente. Yo les diría que ahora cortan conmigo y vayan a hacer el cuestionario. Ya les queda hecho. Así ya tienen presente de la clase y todas las dudas que tengan del cuestionario se las anotan y las tratan de resolver solos o me preguntan a mí. Y el domingo, una vez que cierra, o sea, el lunes, entran y pueden ver la respuesta correcta. Les dice cuál era la respuesta correcta. No lo pusimos antes para yo saber, para que no se pasen las respuestas entre ustedes y yo poder saber en qué se equivocaron. Por eso no se las dan ahora. Bueno. Profe, una consulta de ese trabajo. No hace falta aprobarlo, ¿no? O sea, No, hace si falta- lo aprueban mejor. Si lo pero hay hacen que mal hacerlo. no pasa nada. Ok. Si quieren como unos pavos, poner todo en la primera respuesta para sacárselo de encima, lo pueden hacer. No pasa nada. Pero a mí no me va a dar información sobre en qué se equivocaron o no. Entonces traten de hacerlo con conciencia, traten de hacerlo como si estuvieran en un examen. Intenten hacerlo bien, fíjense si quieren en la guía, tienen 10 minutos. Intenten hacerlo bien. Y si se equivocan, no pasa nada. Y si lo hacen bien mejor, significa que entendieron. Esa es la idea, ¿no? Pero no influye en ningún tipo, si lo hacen bien o mal, no influye en la asistencia. Lo que influye es si lo hicieron o no lo hicieron. Bueno, les mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene a las 9. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Chao, profe. Adiós. Chao.